Muy buenos días, hermanos. Es un gusto verlos nuevamente y estamos en esta mañana para aprender de la palabra del Señor, continuando con nuestras exposiciones en el libro de Génesis, ya en el capítulo 44. Después de este mensaje ya nomás nos quedarían 5 capítulos para terminar el libro de Génesis, después de que van ya unos 9 años, creo, más o menos, que empezamos desde Génesis 1:1. Ha sido un trayecto largo, pero creo que ha sido de mucha bendición. La palabra del Señor nos ha enseñado en todos los diferentes aspectos de la vida cristiana. Solo en el libro de Génesis, el libro de los principios, hemos aprendido tanto. Y pues el Señor nos sigue hablando por medio de su palabra y Dios esté con nosotros en esta mañana. Vamos a estar leyendo todo el capítulo, Génesis, capítulo 44. Y le damos gracias a Dios que nos ha permitido llegar hasta aquí, exposicionalmente, verso por verso. Génesis capítulo 44, dice la palabra de Dios. Les recuerdo que mi versión es la nueva versión de las Américas. Sí, tienen un poquito de diferencia, pero para que sigan la idea. Entonces José ordenó al mayordomo de su casa, diciendo: llena de alimento los costales de los hombres, todo lo que puedan llevar, y pon el dinero de cada uno de ellos en la boca de su costal. Y mi copa, la copa de plata, pon en la boca del costal del menor, con el dinero de su grano. Y el mayordomo hizo conforme a lo que había dicho José. Al rayar el alba, fueron despedidos los hombres con sus asnos. Cuando ellos habían salido de la ciudad y no estaban muy lejos, José dijo al mayordomo de su casa: levántate, sigue a esos hombres. Cuando los alcances, diles: ¿por qué han pagado mal por bien? ¿No es esta la copa en que bebe mi señor y que de hecho usa para adivinar? Obraron mal en lo que hicieron. Así que los alcanzó y les dijo estas palabras. Y ellos le dijeron: ¿por qué habla mi señor de esta manera? Lejos esté de sus siervos hacer tal cosa. El dinero que encontramos en la boca de nuestros costales se lo volvimos a traer de la tierra de Canaán. ¿Cómo pues habíamos de robar a la casa de su señor plata u oro? Aquel de sus siervos que se ha hallado con ella, que muera, y también nosotros entonces seremos esclavos de mi señor. Y él le dijo: sea ahora también conforme a sus palabras. Aquel que se ha hallado con ella será mi esclavo, y los demás de ustedes serán inocentes. Ellos se dieron prisa, cada uno bajó su costal a tierra, y cada cual abrió su costal. El mayordomo registró, comenzando con el mayor y acabando con el menor, y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Entonces ellos rasgaron sus vestidos, y después de cargar cada uno su asno, regresaron a la ciudad. Cuando Judá llegó con sus hermanos a casa de José, él estaba aún allí, y ellos cayeron a tierra delante de él. Y José les dijo: ¿qué acción es esta que han hecho? ¿No saben que un hombre como yo puede ciertamente adivinar? Entonces dijo Judá: ¿qué podemos decir a mi señor? ¿Qué podemos hablar y cómo nos justificaremos? Dios ha descubierto la iniquidad de sus siervos, así que somos esclavos de mi señor, tanto nosotros como aquel en cuyo poder fue encontrada la copa. Pero José respondió: lejos esté de mí hacer eso. El hombre en cuyo poder ha sido encontrada la copa será mi esclavo, pero ustedes suban en paz a su padre. Entonces Judá se le acercó y dijo: oh Señor mío, permita a tu siervo hablar una palabra a los oídos de mi señor, y que no se encienda su ira contra tu siervo, pues usted es como Faraón mismo. Mi señor preguntó a sus siervos: ¿tienen padre o hermano? Y respondimos a mi señor: tenemos un padre y anciano y un hermano pequeño, hijo de su vejez. Su hermano ha muerto, así que solo queda él de los hijos de su madre, y su padre lo ama. Entonces usted dijo a sus siervos: tráiganmelo para que yo lo vea. Y nosotros respondimos a mi señor: el muchacho no puede dejar a su padre, pues si dejara a su padre, se moriría. Usted, sin embargo, dijo a sus siervos: si su hermano menor no desciende con ustedes, no volverán a ver mi rostro. Aconteció, pues, que cuando subimos a mi padre, su siervo, le contamos las palabras de mi señor. Y nuestro padre dijo: regresen, cómprenos un poco de alimento. Pero nosotros respondimos: no podemos ir. Si nuestro hermano menor no va con nosotros, entonces iremos. Porque no podemos ver el rostro del hombre si nuestro hermano menor no va con nosotros. Y mi padre, su siervo, nos dijo:
Ustedes saben que mi mujer me dio a luz 2 hijos. El uno salió de mi lado y dije, seguro ha sido despedazado, y no le he visto desde entonces. Si también se llevan a este de mi presencia y algo malo le sucede, ustedes harán descender mis canas con dolor al Seol. Ahora pues, cuando yo vuelva a mi padre, su siervo, y el muchacho no esté con nosotros, como su vida está ligada a la vida del muchacho, sucederá que cuando él vea que el muchacho no está con nosotros, morirá. Así pues, sus siervos harán descender las canas de nuestro padre, su siervo, con dolor al Seol. Porque yo, su siervo, me hice responsable del muchacho con mi padre, diciendo, si no te lo traigo, que lleve yo la culpa delante de mi padre para siempre. Ahora pues, le ruego que quede este su siervo como esclavo de mi señor, en lugar del muchacho, y que el muchacho suba con sus hermanos. Pues, ¿cómo subiré a mi padre, no estando el muchacho conmigo, sin que yo vea el mal que sobrevendrá a mi padre? Hasta aquí la palabra del Señor. Vamos a orar. Padre Dios bendito, te damos gracias por el libro de Génesis, como ha sido de bendición para nosotros, y la vida de José, que está llena de tu gracia, de tu entrañable amor para con nosotros pecadores. Como tú usaste a tu siervo José para traer restauración, y ahora por medio de Cristo tenemos entrada al trono celestial, y has hecho de muchos un solo pueblo por su sangre, por su sacrificio, y tú nos has unido a ti. Yo te pido que tu Espíritu Santo sea con nosotros, nos hables en esta mañana y nos instruyes por medio de tu palabra, y nos exhortes también por medio de tu palabra. Háblanos, Señor. Tu Espíritu Santo sea con cada mente, con cada corazón, y estamos en tus manos, porque tú eres Dios bueno, Dios misericordioso, y tú cuidas a tu pueblo, y tú no dejarás que tu pueblo ande en pecado. Tú nos traerás y nos llevarás siempre al arrepentimiento, tú nos llevarás siempre a la confesión. Y aquellos que no se han dado cuenta de esto, yo te pido que tú abras sus ojos y nos libres de los pecados que nos son ocultos. Ayúdanos a ver esto, Señor, y aprender de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Todos, yo creo, recordaremos la historia de Zaqueo. Ese chaparrito que subió a un árbol sicomoro para poder ver a Jesús. Él tenía tanto deseo de verlo, pero la multitud no lo dejaba. Entonces él sube a este árbol sicomoro. Este jefe de los recaudadores de impuestos era rico por causa de lo que robaba a otros. Ese día Jesús entró a su casa y lo cambió todo. Tanto que deseó restituir 4 veces y dar la mitad de sus bienes a los pobres. De pronto lo material se volvió secundario. Un hombre cambiado, dispuesto a afrontar las consecuencias de su pecado y hacer lo correcto delante del Señor. Un hombre que se humilló, que se compadeció de otros y se sacrificó por dar más. Y Jesús dice estas palabras: hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dios vino a salvar lo que se había perdido y va a hacer todo por hacer volver lo que está perdido. Divinamente Dios traerá convicción de pecado y hará que su pueblo se arrepienta de sus pecados. Los hermanos de José tuvieron un cambio de corazón. Dios no dejó de presionar sus conciencias, divinamente obrando por medio de José. Y particularmente el pecado cometido contra su hermano José, cuando lo asaltaron y lo vendieron como esclavo allá en el capítulo 37. Y 22 años después, Dios está trabajando en sus conciencias. Y a esos hermanos y a todos los que desobedecen al Señor, se cumplen las palabras de Moisés en Números 32:23. Tengan por seguro que su pecado los alcanzará. Y muchas veces nos olvidamos de nuestro pecado. Nos olvidamos de nuestras pequeñas mentiras, o de nuestros pecados sexuales, o de cualquier otro pecado. Y tendemos a vivir en negación de culpa que se va amontonando sobre nosotros. Y a lo mejor un rostro conocido aparece y nos trae a memoria actos vergonzosos y nos hace sentir incómodos. O a lo mejor leemos en las noticias algún famoso que ha sido expuesto por pecados ocultos y nos recuerda que nosotros también tenemos pecados ocultos y podemos ser expuestos.
Y puede ser que por un tiempo estés a gusto con tu pecado, pero Dios no dejará tu conciencia. Él traerá convicción a todo aquel que Él llama hijo. Él traerá disciplina precisamente porque no te dejará en tu pecado. Porque si no es en esta vida, me temo que será después de la muerte, en el juicio, donde no habrá escapatoria. Por lo tanto, el asunto más importante en nuestras vidas y el asunto urgente en la vida de los hijos de Jacob es ¿qué hacemos con nuestro pecado? ¿Cómo puede nuestro registro criminal contra Dios ser borrado? ¿Cómo pueden nuestras transgresiones ser borradas? Ese es el asunto más importante. Nuestro pecado no es algo pequeño. La enormidad del pecado yace en el hecho de que es un desafío a la autoridad de Dios, quien es justo y santo. También es una negación de la justicia de Dios, porque quienes pecan suponen que Dios no hará ni bien ni mal, como dice Sofonías 1:12, obviamente sacado de contexto. Además es un abuso de la bondad de Dios, ya que Él es la fuente de la justicia contra la que los hombres pecan. Es un insulto a la sabiduría de Dios, porque su lema es: la gloria del cielo no puede compararse con los placeres temporales de los deleites carnales y el pecado. Y la única manera de que esa ofensa tan grande contra Dios, que es el pecado, pueda ser removido, la única forma en la que la culpa pueda ser cubierta y tu deuda saldada, es como enseña toda la Escritura, por medio de una sustitución. Necesitamos encontrar un sustituto que sea capaz de cubrir una ofensa tan grande y que tenga la voluntad de pagar la deuda de nuestro pecado ante la justicia de Dios. Y un sustituto que sea perfecto, eterno, santo, es decir, sin pecado, y que sea un hombre. Y es interesante que mientras los hijos de Jacob aún tienen sus conciencias abatidas por causa de su pecado, la resolución se encuentra en una oferta de sustitución. Para José, el hecho de que Judá se ofrezca como sustituto es prueba de que su corazón ha sido cambiado. Y ese ofrecimiento de Judá nos apunta al Salvador divino que solo Dios podía proveer, su propio Hijo, el Señor Jesucristo, quien tomó nuestro lugar voluntariamente para pagar en nuestro lugar como sustituto y librarnos de la condenación. Y bueno, recordando el capítulo anterior, todo terminó muy bien. Los hermanos están gozándose con su hermano Benjamín por el trato especial que ha recibido en la casa de José. En lugar de sentir envidia, como habían hecho antes, se le da 5 porciones más a Benjamín y ellos no sienten envidia, sino dice que se gozan con él. Y todos festejando, contentos, y terminando el festejo, ellos regresarían a casa con su padre. Pero no sin antes pasar por una última prueba que José tenía en mente para ellos, para traerlos al arrepentimiento. Versículo 1 dice: entonces José ordenó al mayordomo de su casa, diciendo: llena de alimento los costales de los hombres, todo lo que puedan llevar, y pon el dinero de cada uno de ellos en la boca de su costal. Y mi copa, la copa de plata, ponla en la boca del costal del menor, con el dinero de su grano. Para ellos había sido un viaje exitoso. No solo se resolvió el problema del dinero que les habían devuelto, también les regresaron a su hermano Simeón, que se había quedado como garantía en la cárcel, y finalmente Benjamín está salvo. Había ido a Egipto, que era el miedo de su padre, y ahora lo regresarían a su padre y todo está muy bien. Y uno pudiera pensar que dado la primera vez, les regresaron el dinero, que habían aprendido la lección y revisarían las bolsas antes de partir. Bueno, la Escritura no nos dice si la revisaron o no. Puede ser después de haber sido recibidos y ver el dinero en sus costales, como la primera vez. Debieron pensar que otra vez fue cubierto por el gobernador de Egipto, por el maltrato a lo mejor que les hizo inicialmente con ellos. Aunque también podemos suponer que si las hubieran revisado, tendríamos un poco más de diálogo aquí del que tenemos en primer lugar. Y en segundo lugar, si hubieran revisado las bolsas, hubieran encontrado la copa en el saco de Benjamín. Entonces podemos ver que realmente estos hermanos estaban tan contentos que se les olvidó revisar sus bolsas. Independientemente de lo que haya pasado, la copa no fue descubierta e iba en la bolsa de Benjamín. La trampa estaba puesta y los hermanos se enfrentarían a una última prueba. Ahora una nota aquí. Anteriormente observamos que José los acomodó en orden genealógico cuando los sentó y los invitó a su casa. Los sentó por edades del mayor al menor.
Astutamente tenía dos propósitos. Como observamos en la ocasión anterior, era para sorprender a los hermanos y hacerles ver que él podía adivinar, pero también para mostrarle a su siervo cuál era el orden de las edades de ellos para la siguiente tarea que le iba a asignar. Cuando le dice, pone la boca del costal del menor, el mayordomo pudo detectar quién era gracias a este acomodo que había hecho anteriormente. Entonces los hermanos son sorprendidos por supuestos poderes de adivinación, los cuales no eran. Era más bien que José tenía esa información. Y por otro lado, era para instruir a su mayordomo para la siguiente tarea, versículo 2. Y el mayordomo hizo conforme a lo que había dicho José. Al rayar el alba, fueron despedidos los hombres con sus asnos. Entonces los hermanos partieron sin saber que la copa de plata de José estaba escondida en el costal de Benjamín. Los planes de José para la última prueba estaban ya puestos en marcha, pero no sin antes mandar una instrucción más a su mayordomo, versículo 4. Cuando ellos iban saliendo de la ciudad y no estaban muy lejos, José dijo al mayordomo de su casa, levántate, sigue a esos hombres, cuando los alcances, diles, ¿por qué han pagado mal por bien? ¿No es esta la copa en la que bebe mi señor y que de hecho usa para adivinar? Obraron mal en lo que hicieron. Esa es la última prueba de José para esos hermanos que despreciablemente lo habían vendido a esclavitud hace 22 años. Y esta última prueba mostraría que o han tenido la conciencia cauterizada todo ese tiempo, o que su corazón realmente ha cambiado. Versículo 6. Así que los alcanzó, les dijo estas palabras. Entonces el mayordomo les repite las palabras de José, y por el contexto de todo el pasaje, podemos asumir que este mayordomo era el mismo intérprete que estaba entre ellos. Entonces este personaje se vuelve una pieza importante en el desarrollo de esa historia. Y como hemos visto, él conoce del Dios de Jacob y conoce algo de la historia de esta familia, muy probablemente enseñado en la fe por José. Y era una persona muy capaz en su rol de mayordomo, como también hemos visto a José hacerlo en la casa de Potifar. Podemos decir que este mayordomo era un discípulo de José. Y qué importante es el dar buen testimonio, tanto para con los de adentro como para los de afuera. Y hacer discípulos de otros, especialmente nuestros hijos. Buscar que otros imiten nuestras buenas obras, pero para eso nosotros mismos debemos andar en esas buenas obras. Nuestro testimonio piadoso puede ser de mucho impacto para otros, hasta el punto de influenciar otras generaciones, pero también nuestro pecado puede estorbar nuestro testimonio y hacer mucho daño. Cuanto más debemos tener cuidado de cómo andamos. Los ojos del mundo nos miran y a veces cuesta, pero los resultados son grandiosos como para ignorarlos y vivir piadosamente en este mundo. Y lo vemos aquí con el mayordomo. Es tan importante ha sido su participación en todo esto. Y ese servicio que él ofrece es sin duda alguna influenciada del buen testimonio que José ha dado en Egipto. Y entonces el mayordomo lanza esta acusación con las mismas palabras de José. Y como es de esperarse, esto causa gran conmoción entre los hermanos. Una vez más se les acusa injustamente. ¿Pero por qué? Y ellos responden sin ningún temor, con una negación confiada. Una razón sería por el trato amable con el que fueron recibidos después de mostrar que eran hombres honrados, tal como dijeron, versículo 7. Y ellos le dijeron, ¿por qué habla mi señor de esta manera? Lejos esté de sus siervos hacer tal cosa. Y la otra razón es porque habían demostrado su honestidad al traer de regreso el dinero que les fue devuelto la primera vez, versículo 8. El dinero que encontramos en la boca de nuestros costales se lo volvimos a traer de la tierra de Canaán. ¿Cómo pues habíamos de robar la casa de su señor plata u oro? Es como decir, ¿qué ladrón vuelve a la escena del crimen para regresar lo que robó? Solo un hombre honesto regresa lo que no le pertenece. Entonces ellos mostraron honradez. En primer lugar, no lo tomaron ellos. Tenemos el testimonio de la escritura que ellos no lo tomaron, les fue puesto. Y al menos lo regresaron porque no les pertenecía, al menos no hasta que les dijeran que eso Dios se los había provisto. El mayordomo les dice, no se preocupen, esto ya está cubierto. Entonces, bueno, pues me quedo con el dinero. Y estaban tan confiados que no habían tomado nada porque realmente no lo hicieron, y que estaban siendo hombres honrados en todo esto. Tenían tanta confianza de su inocencia que pronunciaron muerte al que pudiera ser culpable, versículo 9. Aquel de sus siervos que se ha hallado con ella, que muera,
y también nosotros entonces seremos esclavos de mi Señor. Tanta es la confianza que no solo el culpable moriría, sino que todos serían esclavos. Estaban muy seguros. Y es un asunto serio. Uno muere y todos se vuelven esclavos. Adiós a la nación de Israel. Y aunque los hermanos hablaron todos, dice, ellos le dijeron, siempre vemos en estos diálogos que hay un portavoz en estos hermanos. Alguien siempre es el que se levanta y habla. Mayormente ha sido Judá en este tiempo, aunque esta idea muy probablemente vendría de alguien más imprudente como Rubén, Simeón o incluso Leví. Y el mayordomo, sabiendo el plan de José y habiendo él mismo puesto la copa en el costal del menor, confirmó las palabras de ellos. Sin embargo, el mayordomo es más justo y propone algo mejor. Y él dijo, sea ahora también conforme a sus palabras. Aquel que se ha hallado con ella, es decir, solo el culpable, será mi esclavo, y los demás de ustedes serán inocentes. En otras palabras, que pague el culpable, y los inocentes sean libres de culpa. Eso es lo justo. Y sin nada que temer, comenzó la búsqueda en los costales, versículo 11. Ellos se dieron prisa, cada uno bajó su costal a tierra, y cada cual abrió su costal. El mayordomo registró, comenzando con el mayor y acabando con el menor. Y el mayordomo comenzó la búsqueda del mayor al menor conforme fueron sentados en la mesa. Creo que lo hizo para generar expectativa y confianza. Uno a uno siendo mostrados inocentes. Rubén, Simeón, Leví, los más desastrosos, fueron hallados inocentes. ¡Ah, qué alivio! Ahí van uno por uno y continuando tanto que al llegar al último. Y al último, el muy probable, el más inocente. Su seguridad estaba más que firme de que ya la habían librado. No, Benjamín no va a hacer eso, no. Ya la libramos. Y para su horror, el mayordomo levanta la copa de plata delante de sus ojos, y he aquí el más inocente de entre ellos es hallado culpable. Y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Cuando esto sucede, sus conciencias debieron estar en una alerta máxima, recordando cómo entregaron la vida de José por plata. Plata, venta, esclavo, José. Así es como funcionan las conciencias. Esa voz interna que te dice culpable. Tan culpables estaban ahora que ni miran a Benjamín para reclamar. Uno esperaría que culparían a Benjamín o le reclamaran algo. ¿Por qué hiciste esto, Benjamín? ¿Por qué andas agarrando la copa? Pero ellos tenían un sentido profundo de convicción de pecado. Dios ha estado trabajando en sus conciencias. Ellos eran pecadores, eran hombres culpables y necesitaban arrepentirse de su mal. Ellos estaban condenados. Y podemos detectar esa ansiedad y preocupación con su inmediata resignación, versículo 13. Entonces ellos rasgaron sus vestidos y después de cargar cada uno su asno, regresaron a la ciudad. No hay defensa para su caso, no hay ninguna declaración de inocencia. Esto es solamente el resultado de un pecado no confesado. Eso me recuerda a David y su pecado con Betsabé. Como David cometió adulterio con Betsabé, la deja embarazada, mandó a matar a Urías, su esposo, y ya que tiene todo oculto, él está tranquilo. Y después viene el profeta Natán, y le cuenta una historia. E indignado David por esa historia, le dice, vive el Señor, que ciertamente el hombre que hizo esto merece morir. Y Natán le dice, tú eres aquel hombre. Es lo mismo que pasó con esos hermanos. Y eso pasa cuando no se ha lidiado con tu pecado. No hay arrepentimiento, no hay restauración y vienen las consecuencias. Y lo peor del caso es que involucraba a Benjamín, el hijo que habían prometido proteger y devolver. Este fue en quien se encontró la copa. El pecado los encontró. Como dijo Moisés, tengan por seguro que su pecado los alcanzará. Y esta era parte de la prueba. El mayordomo, siguiendo el astuto plan de José a la perfección, les ofreció en el versículo 10 que los inocentes se podían ir. Solo el culpable, sabiendo que era Benjamín, solo el culpable se quedaría en Egipto. La pregunta, ¿dejarían a Benjamín como esclavo en Egipto, como hicieron con José? ¿Abandonarían a otro hermano
a otro hijo de Raquel, la esposa amada de Jacob. Ahora sí, por fin nos deshacemos de la herencia de Raquel, de la esposa amada. ¿Harían esto? Dios está trayendo a estos hermanos a lo que ellos le han hecho a otros. Esto no es karma, esto es disciplina divina. Esto no es una fuerza impersonal tratando de nivelar la balanza universal de justicia. No, es el juez justo de toda la tierra, trayendo a pecadores al arrepentimiento. Y Dios no dejará tu pecado. Si no eres su hijo y Dios está tratando con tu pecado, es porque tiene interés en tu salvación. Le está obrando en tu conciencia. Pero si tú eres su hijo en Cristo, Dios está tratando con tu pecado porque Él tiene interés en tu santidad. Él no va a dejar de buscarte a ti, para que te arrepientas, para que veas tu pecado y confieses. Y aquí Dios está obrando en toda esta historia para sus propósitos redentores, tanto en esta familia como en la familia del pacto, tanto como para nosotros también. Dios está trayendo justicia por lo que han hecho. En Génesis 37, como recordamos, cuando José fue enviado a la cisterna vacía y fría, y ahora los hermanos han sido enviados a prisión. Después presentaron a su padre las túnicas rasgadas con la sangre de un cordero, y mientras él sentía el dolor, él rasgaba sus vestidos, y ellos no hicieron nada. Pero ahora ellos sienten esto mismo, y son ellos quienes rasgan sus vestidos. Vendieron a José como esclavo, y ahora Benjamín será castigado y puesto como esclavo. Y la diferencia ahora es que estos hermanos tienen un nuevo corazón que sienten dolor y la culpa. Rasgaron sus vestidos porque sintieron la tremenda gravedad de su pecado, una profunda convicción de pecado. Gordon Wenham comenta: cuando José desapareció, solo fue Jacob quien rasgó sus vestidos, y ahora los hermanos lo hacen, la primera señal de solidaridad fraternal. Entonces, sin ninguna objeción e intento de defensa, los hermanos regresan a la casa de José. Y desde el versículo 14 vemos que el liderazgo del grupo recae nuevamente en Judá por el resto de este diálogo. Versículo 14: cuando Judá llegó con sus hermanos a casa de José, él estaba aún allí, y ellos cayeron a tierra delante de él. Y José les da una reprensión que merece tal acción tan despreciable. Versículo 15: y José les dijo: ¿qué acción es esta que han hecho? ¿No saben que un hombre como yo puede ciertamente adivinar? Ahora, este asunto ha causado polémica, y más por las malas interpretaciones del texto. Se le atribuye adivinación, y el hecho de que el mayordomo también comenta que la copa que tenían era usada para adivinar, y da la idea de que José practicaba el acto de adivinación por medio de lo que los eruditos llaman la hidromancia. Y este era un tipo de adivinación que se practicaba entre los paganos mediante el uso de los movimientos del líquido en una copa y mediante otras prácticas al azar. Gordon Wenham comenta: la adivinación con líquidos, por ejemplo, agua, vino, aceite, era bien conocido en tiempos antiguos, y todo tipo de adivinación están prohibidas en la ley. Y esto es importante. Aun cuando la ley fue dada después de este suceso, no parece que José usara la adivinación como una práctica, ya que él mismo es quien declara que las interpretaciones de los sueños le pertenecen solo a Dios. Eso incluía también el hecho de que solo Dios conocía el futuro. Solo Dios conocía el futuro, y Dios está en contra de usar métodos para tratar de ver el futuro o las cosas ocultas. Eso es la adivinación, y es algo idólatra de hacer. Y esto lo vemos en Levítico 19:26 y Deuteronomio 18:10. De hecho, podemos decir que esto iría en contra del carácter piadoso de José. Entonces, ¿por qué hace mención de que tiene adivinación y que la copa era usada precisamente para adivinación? Gordon Wenham comenta esto también: es dudoso que la declaración del mayordomo describa la práctica de José. Es solo una amenaza para enfatizar la gravedad de la ofensa y explicar por qué está seguro de que los hermanos son culpables. Esa es la respuesta. Verán, José ha mostrado tener poderes de adivinación para los hermanos. Era obvio, era gobernante de Egipto, y esto era una práctica común en Egipto. Todo era parte de su papel para traerlos al arrepentimiento. La primera, cuando los sentó en orden de nacimiento en la mesa. ¿Cómo pudiera saber el orden de su nacimiento? Tiene poderes de adivinación.
pero obviamente era el hermano, él sabía. Después para saber que se habían llevado la copa. Oye, ¿cómo sabes que nos llevamos una copa? Pero ninguna de estas es adivinación. Él ya sabía todo esto, él lo había preparado, no está adivinando nada. Solo les hace creer a los hermanos que sí puede adivinar por dos razones. La primera es porque da una importancia genuina al hecho de que la copa no era cualquier objeto. Era un objeto de mucho más valor que solo plata. Entonces el de haberla tomado era una ofensa muy grande. Esto era un instrumento, o al menos era la idea que querían dar. Y en segundo lugar, era para picar la conciencia de los hermanos. Y podemos ver que esto causó la conciencia de Judá se quebrar. Porque nuevamente no regresaron para justificarse o para poner excusas o para culpar a alguien más. Ellos son culpables de lo que le hicieron a José. Observen la declaración del versículo 16. Entonces dijo Judá, ¿qué podemos decir a mi señor? ¿Qué podemos hablar y cómo nos justificaremos? Dios ha descubierto la iniquidad de sus siervos. Así que somos esclavos de mi señor, tanto nosotros como aquel en cuyo poder fue encontrada la copa. No hay forma de mostrar inocencia porque realmente somos culpables delante de Dios. Eso es reconocer que no somos capaces de autojustificarnos. La convicción de pecado que se ha estado amontonado sobre ellos los ha sobreabundado y llega a esta convicción clave. ¿Cómo nos justificaremos? Y el único que conoce el corazón del hombre es el único quien puede revelar lo que está oculto. Dios ha descubierto la iniquidad de tus siervos. Y mientras estudiamos este relato hoy, me pregunto, ¿qué impacto tiene esto para ti? ¿Estás ahora en el lugar de Judá? ¿Tu conciencia está siendo amartillada por tus malas obras y por tu pecado? ¿Tus mentiras? ¿Tus estafas? ¿Cuál de los 10 mandamientos has roto tú? Todos. Todos han sido rotos. Y si no te das cuenta de que has roto todos los mandamientos de Dios, es que no estás en el lugar de Judá aún. No te puedes autojustificar. Tú puedes decir, bueno, yo jamás he roto el 7º mandamiento porque siempre le he sido fiel a mi esposa. ¿Pero has visto otras mujeres con lujuria? Bueno, yo no he roto el 6º mandamiento porque jamás he matado. ¿Pero has odiado a alguien? Porque a lo mejor no levantaste tu mano contra él, pero ¿qué tal en tu mente? ¿Cómo lo dejaste en tu mente? ¿Con un ojo morado? Sí. Dice la escritura que ya lo odiaste en tu corazón. Y el problema es que no es solo una vez. Has roto todos los mandamientos repetidamente. Todos los hemos rotos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La verdad es que Dios está trabajando en las conciencias de los hombres para traer arrepentimiento. Y así como con Zaqueo, una mirada a Jesús puede cambiarlo todo. Solo mirar a Jesús como el único Salvador. Y verán, esa es la razón. Es la misericordia de Dios trabajando en ti. Y por eso Él martilla tu conciencia. No nada más es para incomodar. Es para llevarte al arrepentimiento. Dios no te dejará en tu pecado. El hecho de que puedas darte cuenta de que hay pecado en tu vida, que tienes un problema con la culpa o que tienes un problema con Dios, es que Dios está trabajando en tu vida para llevarte al único que te puede salvar, al único que puede perdonar tus pecados. Esa es la misericordia de Dios. Y como Judá, solo ríndete a Dios y reconoce que Dios ha descubierto tu iniquidad. Deja entonces que Dios trabaje en tu conciencia. Es mejor ser convicto de pecado hoy que cuando sea muy tarde en el día del juicio. Y bien, con la aceptación de esto, sus conciencias ya no pueden más. Hay confesión, al menos en parte. Los hermanos postrados ante José, versículo 17, pero José respondió, lejos esté de mí hacer eso. El hombre en cuyo poder ha sido encontrada la copa será mi esclavo, pero ustedes suban en paz a su padre. Los hermanos ya están al borde de su incapacidad para solucionar esto y reconocen que es Dios quien está obrando. Ya hay mucho avance. Aún así José pone un dedo más sobre la llaga. Está presionando un poquito más. Rechaza
rotundamente la oferta de Judá de que todos se queden como esclavos. De hecho, eso no sería justo. Lejos esté de mí hacer eso. Tal como les dijo el mayordomo, solo el culpable debe pagar. Los demás están tranquilos. Sus conciencias no tienen por qué estar incómodas. No hay nada de qué preocuparse. Regresen en paz a su casa, a su padre. Y muchos pudieran pensar que es odio por parte de José, por lo que le hicieron. Pero como hemos visto, esto no es venganza. Esto no es odio. Él está intentando quebrarlos, está intentando sacarles alguna confesión. Él realmente quiere que tengan shalom, como observamos la ocasión pasada. Él tiene todo interés de saber si sus corazones han sido cambiados por Dios. Él tiene el deseo de ver el arrepentimiento en sus vidas para su bien. Y aquí está Judá mostrando que realmente ha cambiado. En lugar de defenderse, en lugar de acusar a José o a Dios, él se culpa a sí mismo y se entristece por su pecado. Y quiero que observemos tres maneras en las que Judá demuestra tener un corazón cambiado. Y si nosotros tenemos un corazón dolido por el pecado, si nosotros tenemos un corazón humillado delante del Señor, estas tres mismas cosas deberán ser reflejadas en nosotros. La primera es que se humilla a sí mismo delante del Señor. Sin autodefensa, sin autojustificación, nada de declararse hombres honrados como al principio. Él se pone a disposición del gobernante de Egipto. Y esa humildad convicta delante de la ley de Dios es una parte que no puede escapar del arrepentimiento y la redención. Y lo podemos ver por toda la Biblia. Cuando alguien se arrepiente, debemos estar en el lugar donde nos damos cuenta de nuestro pecado y nos humillamos delante del Señor. Esa es parte de la salvación. Y es lo que observamos en el caso de Zaqueo. Se humilló a sí mismo al reconocer su fraude y hacer lo correcto y devolver hasta con intereses lo que había defraudado. También podemos pensar en Isaías, en el capítulo 6, cuando vio la visión y dice: ¡ay de mí! Porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos. O también Pedro, cuando está en el bote y Jesús le dice que arrojen las redes, y las redes están tan pesadas y llenas de peces, y Pedro se da cuenta de la majestad de la gloria divina y dice: apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. ¿Has estado tú en ese lugar? ¿Te has humillado delante del Dios 3 veces santo? ¿De quien cuya ley has roto? Y si tu corazón ha sido cambiado, tú debes, por la gracia de Dios, humillarte delante de Dios. Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Primera de Pedro 5, 6. Entonces Judá se humilló a sí mismo. En segundo lugar, Judá mostró una verdadera preocupación por aquellos que habían sido heridos por su pecado. Mostró compasión por la desgracia de otros. De hecho, su discurso a José es el más largo discurso registrado en el libro de Génesis y uno de los más tiernos. También dice Herbert C. Liopo: este es uno de los discursos más valientes y directos que jamás hombre alguno haya pronunciado. Sobresale por su profundidad de sentimientos y por su sinceridad de propósito. Lo que lo hace más sobresaliente es que sale de los labios de alguien que en un tiempo fue tan duro que no le interesaba para nada el dolor que había causado a su padre. Y comienza desde el versículo 18. Entonces Judá se le acercó y dijo: oh Señor mío, permita a su siervo hablar una palabra a los oídos de mi Señor, y que no se encienda su ira contra su siervo, pues usted es como Faraón mismo. Y después relata toda la historia de cómo José fue quien preguntó si tenían padre o hermanos, que es lo que le dice a su padre Jacob. El Señor de la tierra nos preguntó, y respondimos a mi Señor: tenemos un padre ya anciano y un hermano pequeño, hijo de su vejez. Su hermano ha muerto, así que solo queda de él de los hijos de su madre, y su padre lo ama. Y luego pone la demanda que se les hizo de traer al hermano menor para mostrar que no eran espías. Si su hermano menor no desciende con ustedes, no volverán a ver mi rostro. Y en medio de ese discurso hay una declaración de su compasión por su padre. Versículo 24-26, van a Canaán, relatan todo a su padre y logran convencerlo de que deje ir a Benjamín, porque había hambre y necesitaban comprar alimentos, y no podían ir si no llevaban a Benjamín.
Entonces logra convencer a su padre, versículos 27 al 29. Y mi padre, su siervo, nos dijo: ustedes saben que mi mujer me dio a luz 2 hijos. El uno salió de mi lado y dije: seguro que ha sido despedazado, y no lo he visto desde entonces, refiriéndose a José. Si también se llevan a este de mi presencia y algo malo le sucede, ustedes harán descender mis canas con dolor al Seol. Ahora podrán imaginarse el impacto de estas palabras en José. Esta es la primera vez que se entera de cómo fueron las cosas después de que dejó su casa. Su padre lo da por muerto y al menos puede imaginarse por qué. Y sabe ahora también que le fue de gran dolor a su padre cuando no pudo regresar a casa. Esto debe haber traído mucha tristeza en su corazón. Y entonces Judá llega a ese punto donde muestra su compasión por su padre. No hay preocupación por él mismo. Es un corazón tierno que se preocupa por otros. Versículo 30. Ahora pues, cuando yo vuelva a mi padre, su siervo, y el muchacho no esté con nosotros, como su vida está ligada a la vida del muchacho, sucederá que cuando él vea que el muchacho no está con nosotros, morirá. Así pues sus siervos harán descender las canas de nuestro padre, su siervo, con dolor al Seol. Es una gran compasión por el estado de su padre. Este Judá, quien sugirió vender a José, que matarlo, sacar provecho, sin indiferencia del dolor que le causaría a su padre, ahora está tiernamente con una compasión por el dolor que su padre recibirá si Benjamín no regresa. Y algo que está claro es que Judá no abandonará a Benjamín como una vez abandonó a José. Y es lo mismo también que podemos ver en el caso de Zaqueo. Cuando empezó a preocuparse por el daño que había provocado a otros, ya no era preocuparse por sí mismo, sino tenía un corazón tan compasivo que a los que les defraudó les iba a duplicar 4 veces lo defraudado. Y también mostró una compasión por los pobres, porque él podía nada más haber regresado lo que debía. Pero también dice: la mitad de mis bienes lo voy a donar a los pobres. Él está mostrando una compasión. ¿Has sentido tú esa misma compasión por quienes has ofendido? Eso también es una señal de un corazón regenerado. Sentir compasión por aquellos a quienes nuestro pecado ofende. Bueno, se ha humillado, se ha compadecido, pero en tercer lugar, se sacrifica a sí mismo. Versículos 32 a 34. Porque yo, su siervo, me hice responsable del muchacho con mi padre, diciendo: si no te lo traigo, que lleve yo la culpa delante de mi padre para siempre. Y verán, él no necesitaba decirle esto a José. Él estaba siendo honesto de la responsabilidad que tiene para con su hermano menor delante de su padre. Y eso lo lleva a lo siguiente: ahora pues, le ruego que quede este su siervo como esclavo de mi señor en lugar del muchacho, y que el muchacho suba con sus hermanos. Pues ¿cómo subiré a mi padre no estando el muchacho conmigo, sin que yo vea el mal que sobrevendrá a mi padre? Judá se está entregando a sí mismo. ¿Cómo ha cambiado Judá desde la última vez que lo vimos? Qué corazón tan tierno que revela a José esta obligación solemne. ¿Cómo puedo dejar a mi hermano? No puedo dejar a mi hermano, y además esto destrozaría a mi padre. Mejor me ofrezco yo en su lugar. Judá se ha ofrecido a sí mismo como garantía de Benjamín, y al hacer esto, al ofrecerse en lugar de Benjamín, él se está arrojando a la misericordia de Dios. Está aceptando las consecuencias de su pecado y confiando en la misericordia de Dios. Este es un hombre regenerado. Y aquí también lo vemos como Zaqueo. Verán, Zaqueo sacrificó sus posesiones para pagar el daño que había hecho, y aún más para ayudar a otros que lo necesitaban. Él solo necesitaba devolver lo defraudado y algún extra, pero él hace un sacrificio por reparar no solo el daño y dar 4 veces la cantidad, y además sacrificar la mitad de sus bienes para ayudar a otros. Tú no haces eso si no tienes un corazón regenerado. Y Zaqueo se sacrificó a sí mismo para agradar a su nuevo Señor. ¿Qué estás dispuesto tú a sacrificar por otros? ¿Qué estás dispuesto a sacrificar de tu vida para el Señor? Eso me recuerda a un himno precioso en forma de preguntas que Jesús hace. Por ti, mi vida di. ¿Qué has hecho tú por mí? Si todo yo dejé por ti, mi celestial mansión, mi trono de esplendor, ¿qué dejas tú por mí? Reproches yo por ti sufrí. ¿Qué sufres tú por mí?
Mi don de amor te traigo a ti. ¿Qué ofreces tú por mí? ¿Qué estás dispuesto tú a dar para el Señor? Corazón regenerado es un corazón sacrificial. De hecho, es la vida a la que somos llamados. Niégate a ti mismo. Es sacrificio. Niégate a ti mismo. Y esto observamos en Zaqueo cuando Jesús fue a su casa. Él se negó a sí mismo y quería agradar a su Señor. Y eso mismo vemos ahora en Judá. No me importo yo, pero yo voy a cumplir y yo voy a agradar ahora a Dios. Humildad, compasión y sacrificio son marcas de un corazón regenerado. Y estas tres marcas ahora las podemos ver en Judá. Y bien, el siguiente capítulo nos mostrará cómo José perdona a sus hermanos en respuesta al corazón tierno representado por Judá. Y algo que debemos hacer notar en todo esto es que ni todas las buenas obras de Judá, ni todo el querer de Judá por hacer bien, ni aún el sacrificio de Judá por Benjamín cuentan para méritos. No, nada de eso. Todo esto es por la misericordia de Dios, quien ha estado obrando en su corazón para traerlo a este momento. Incluso ni siquiera las pruebas de José pudieron hacer algo. Ni cualquier otro intento de José hubiera funcionado. Pero José está confiando en el Dios de Jacob, que Él está obrando para el bien de esta familia. Él está confiando en el Dios de nuestra salvación. Él es quien está obrando todo para sus propósitos redentores. Y la pista de esto la podemos ver en la oferta sustitutoria de Judá. Años más tarde, en el capítulo 49, cuando Jacob va a morir y pronuncia la bendición a cada hijo, y la bendición que le da a Judá es que el Salvador vendrá de su linaje. Y la pregunta es, ¿qué hay en Judá que lo hace como el Salvador que vendrá? Y la respuesta está en el sacrificio, en el acto de sustitución, de sufrir la pena por el culpable y dejar como libre al que merecía castigo. Esa es la sustitución. Ese es el punto. Esa es la forma en la que Dios ofrece misericordia a nosotros. Él pone nuestro pecado en la cruz sobre quien se ofreció como nuestro sustituto para que Él pagara por nuestra culpa. Él toma toda la justicia que le pertenecía a este sustituto y nos la ofrece a nosotros gratuitamente. Hay una sustitución, hay un cambio. Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, está la sustitución, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Primera de Pedro 3:18. Y por la fe en Jesús, Dios hace a un lado la culpa de tu pecado, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado del medio, clavándolo en la cruz. Colosenses 2:14. Y así como Judá se ofreció que mi vida sea por la de él, así Jesús dijo que mi vida sea por la de ellos, los que han de creer en mi nombre. Y en esto Judá prefigura a Jesús, que vendría a tomar el lugar de pecadores en la cruz. Y yo espero que Dios esté trabajando con tu conciencia. Mucho tiempo hemos vivido en pecado. Mucho tiempo has vivido en el error. Mucho tiempo has vivido solo para ti, en la vanidad de la carne. Ahora Dios te llama a una nueva vida en Cristo. Dios te llama a una salvación y al arrepentimiento. Y así como Zaqueo encontró la salvación en Jesús, cuando Jesús lo visitó, hoy también tú puedes tener la salvación que solo Jesús ofrece. Porque solo en Jesús encontramos el sustituto perfecto, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y a quien, si confesamos nuestro pecado, es fiel y justo para perdonarnos. Solo en Jesús hallamos esta preciosa salvación y el perdón de nuestros pecados. Amén. Padre Dios bendito, solo en Cristo podemos encontrar esta preciosa salvación. Solo Él podía tomar nuestro lugar como pecadores. Solo Él podía pagar el precio y cumplir todas las demandas de la ley en su perfecta justicia, a la cual ahora nosotros somos revestidos. Yo te pido que obres en nuestras conciencias. Trabaja en nosotros, santifícanos y haznos ver nuestro pecado. Mueve nuestras conciencias, no nos dejes en nuestro pecado. Ayúdanos a ver los que nos son ocultos.
Y sigue obrando santidad en tu iglesia, sigue obrando en cada uno de nosotros. Aquellos que no te conocen, también martilla sus conciencias y que puedan ver que solo Cristo es el Salvador. A ti damos toda gloria y honra. Amén. Amén.